nosotros tenemos aquí a nuestro amigo Luis Carvajal, ambientalista, miembro de la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas. Ustedes vieron que ayer llamamos al ministro de Medio Ambiente para conversar con él respecto de la construcción de habitaciones que se está haciendo supuestamente dentro de parte de un área protegida de la zona este, donde está el Parque Cotubanamá. Para ello hemos invitado a Luis Carvajal y con él vamos a analizar el tema hoy. Luis, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, buenas tardes. Una voz autorizada. Luis, el grupo Globalia emitió un comunicado ayer donde hace referencia a que el área donde ellos van a construir el hotel es un área que está en lo que se conoce como una zona de amortiguamiento, no expresamente el área protegida, y que en esa zona de amortiguamiento se le permite construir a determinados inversionistas con base en unas condicionalidades que establece la Ley de Medio Ambiente 6400 y la Ley de Áreas Protegidas 202-04, tengo entendido, cumpliendo con una serie de parámetros a los cuales se compromete quien ha de recibir la autorización correspondiente. Entonces ellos dicen que ellos están en cumplimiento, que no están violentando. Qué bueno, te escuché y me di cuenta que hay que hacer 7 aclaraciones. La primera no fue un comunicado, fue una declaración in voice, en voz, como dicen los abogados, del presidente del grupo, José Pepe Hidalgo, que la hizo en el marco de Fitur, donde él dijo, uno, que él tenía un permiso, dos, que ahí no se estaba claro dónde están los límites, porque ahí no hay un muro, como había una vez un muro en el muro de Berlín. Estoy usando sus propias palabras, citándolo textualmente, lo tengo aquí grabado en el celular. Cuando le digo el comunicado, se lo digo porque posteriormente a esas declaraciones fue emitida una nota de prensa de manera oficial por parte del grupo Globalia. Bueno, pero claro, tomando en cuenta tal vez sus declaraciones. Bueno, pero continúo. Sí. Lo otro es que constituye una soberbia mentira, que además no tiene sentido que la planteen, decir que está fuera del área protegida cuando eso es extremadamente fácil de comprobar. Uno, ellos están detrás de donde decía bienvenidos al parque y están trabajando detrás de la caseta de entrada al parque, parte de lo que ellos han destruido. Entre su blanco está destruir también esa caseta que se construyó con colaboración internacional. 3, no es verdad que haya en área de amortiguamiento. Ellos están en el área nacional de recreo, que tiene una normativa que establece, oye, la primera normativa dice que está prohibido hacer construcciones permanentes como hoteles, etcétera, etcétera, y que solo se toleran soporte para la visitación que sean desmontables. O sea, de manera tan clara dice la ordenanza, lo que además está prohibido por las normas, por los reglamentos, por la ley y por la Constitución. Pero si además llevamos esto, lleva un procedimiento violado en todo. Cada vez que el ministro pidió una opinión a un técnico, los técnicos le decían lo que tenía que decir un técnico. Señor ministro, ahí no se puede. Eso está prohibido. No es válido. ¿Y sabe cuál fue la actitud del ministro? Cancelar a cada uno de los técnicos que se negó a decirle lo que él quería oír. Y al final emitió un permiso. Óigame lo siguiente, un permiso que se recibe el día 20 y el 21, día de la Altagracia, están los bulldozers destruyendo el área, pero más. O sea, estaban esperando los permisos por minuto. Para usted montar una fritura en una esquina, Medio Ambiente te pide todos los papeles del mundo y te la pone en China, lo sabe mucha gente. Pues esta gente, en vez de un estudio de impacto ambiental, que es lo que la ley dice que se le manda, de manera personal y directa, el ministro, que no es quien está autorizado, dígame bien, él es la cabeza del ministerio, pero el ministerio es una institución con procedimientos y normas que tiene que cumplir todo el mundo, sobre todo su propia cabeza. Y eso implica como registrar que se lleva, oír a los equipos técnicos que él está desoyendo. Le piden una simple declaración de impacto ambiental, que no es lo mismo que un estudio, y una declaración para proyectos de bajo impacto que el ministro no está autorizado. El estudio es lo que determina si se puede. Claro que es un mandato de ley, lo que pasa es que el estudio iba a implicar una serie de procedimientos que le harían imposible. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que se ha violado tanto, de manera tan burda, de manera tan directa, ha habido tal nivel de acechanza y tal prisa, diremos, ¿cómo prisa? Si desde el 97 están detrás, sí, pero desde el 97 se han dado toda una serie de pasos que ya en esa época, desde esta emisora, estábamos peleando
por ese problema. Miren, en el 97 hubo un decreto que eliminaba el sistema de área protegida porque además era un obstáculo para el desarrollo. Salvada todos los debates, incluyendo gente que en algún momento defendió eso por identidad política y que luego entendió el valor. Se aprueba la ley en el 2000 y la ley con mucha claridad repite lo que decía la ley 67. ¿Qué decía la ley 67? Que una vez establecida un área protegida, la reducción de sus áreas o de su categoría solo podía ocurrir por una decisión del Congreso. Pero voy más lejos. Cuando pocos meses después de haber aprobado esta ley, el presidente Hipólito Mejía emite un decreto. El único objetivo del decreto es decir que excluía del área de utilidad pública la parcela de este señor y lo autorizaba, pero ni el presidente no estaba autorizado a eso porque la ley se lo prohibía y consecuentemente en los tribunales eso se le cayó. Luego maniobró y el Congreso, de una manera que nadie se explica, tomó dos áreas, Bahía de las Águilas, el área en conflicto, y esta zona que ahora y la declaró ambas áreas nacionales de recreo. En un acto torpe, porque sus técnicos fueron tan torpes que no sabían que en un área nacional de recreo es un área pública que no, sobre la que no puede haber ningún tipo de ejercicio privado, salvo que sea aprovecharla en conjunto, y no podían haber construcción. Y cuando van a las normativas, descubren que no se podía construir. Te dicen, pero Boca Chica, esa área nacional de recreo, está llena de construcción. Sí, pero cuando se aprobó incluir a Boca Chica en esto, que es la primera área nacional de recreo junto con Guaigüí, ya había una circunstancia que la propia ley que lo aprobó validó. Ya, porque ya existía. Entonces, tenemos que se ha violado tanto que el hecho de que un empresario, que es legítimo, que quiera invertir, y es legítimo que defendamos el turismo, quiera allantar al país haciéndole creer que es ecológico un proyecto, porque él diga que es ecológico cuando viola un área, cuando se come las leyes, cuando destruye recursos únicos, que es otro tema que yo pienso que es importante destacar. Y en realidad lo que está haciendo este empresario es el peor daño que se le puede hacer al turismo. Un turismo que tiene que ser protegido y defendido en República Dominicana. ¿Qué es lo que se contempla como área de amortiguamiento? Porque no es el único proyecto en el que oímos que no está dentro, sino en el área de amortiguamiento y que no afecta. Eso por un lado. Y lo segundo, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué hay ahí que es tan importante para el ecosistema que se va a destruir? Bien, empecemos porque el concepto de área de amortiguamiento implica una zona entre la denominada área núcleo y una parte que está fuera del parque, que para que no haya una ruptura en los manejos implica una serie de manejos especiales. Entonces el área de amortiguamiento se tiene que tener un cuidado especial. En este caso no está dentro del área de amortiguamiento, y las áreas de amortiguamiento hay algunos parques que la tienen relativamente bien definidas, pero la inmensa mayoría no la tienen. Ahora bien, ese concepto de área de amortiguamiento que utiliza mucha gente para justificar ocupar zonas núcleo, resulta que es un amortiguamiento ético a su propia conciencia, en la que ellos necesitan poder decir algo que le valide, quizás frente a los familiares, ante los hijos, porque es terrible. Yo me imagino un inversionista español con la sensibilidad que hay en un país que ha tumbado este año que pasó 39 hoteles de costa porque estaban haciendo daño. O sea, como él ante sus hijos y sus nietos le dirá que él llegó a un parque que tiene restos indígenas, que tiene todo un sistema de caverna de un altísimo valor, que constituye un bosque seco único, que es la estabilidad del área que soporta los mayores niveles de visitación ecoturística del país, que implica los mayores ingresos para el Ministerio de Medio Ambiente y para el Estado Dominicano, que implica un modelo que el movimiento ambiental, que a nosotros nos dicen fundamentalistas, y nosotros hemos defendimos lo que fue en un momento dado el modelo Romana Valladolid, porque implicó respetar el área de uso común, pero no solamente de uso común. Si nuestro amigo aquí se le enferma a un niño y él quiere hacer una excursión al Parque del Este y lo quiere hacer para conseguir unos dineritos, consiguió una guagua y garantizó, él lo puede utilizar, y esa área lúdica para el desarrollo turístico él le está aprovechando porque es un área común, de todo es tuya y es mía.
si nosotros la privatizamos, lo primero que disminuimos es su capacidad de carga. Si destruimos la naturaleza que va a buscar el turista, estamos disminuyendo el valor que tiene. Pero peor aún, al afectar la zona que está frente a la piscina natural, que es una de las zonas de visitaciones obligadas del que va a la isla Saona, nosotros estamos poniendo en peligro la integralidad de un modelo de intervención turística. Y estamos atentando contra las inversiones. Dice él que los términos de referencia del proyecto emitidos por el Ministerio de Medio Ambiente, así como por la licencia y en la licencia ambiental, obligan al proyecto a ejecutar programas que estén dirigidos a la conservación de la biodiversidad existente en el área, incluyendo actividades para mitigar los impactos que van a causar en el proceso de construcción. Se obligan también a preservar y trasplantar dentro del proyecto las especies incluidas en la lista roja de especies en peligro de extinción, amenazadas o protegidas en el país. O sea, que están admitiendo que hay. Luis, con tu permiso, vamos a ir a una pausa y al regreso entonces tú respondes. El gobierno de la tarde. Son las 4:49 en el gobierno de la tarde. Luis Carvajal, ambientalista, miembro de la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas, está con nosotros. Esteban te explicó los términos de referencia que se le pusieron como condición a Globalia para la construcción de ese hotel. Ahora yo quiero, en nombre de todos, que tú nos digas si se le puede poner términos de referencia para construir dentro de un área protegida. Mira, esos términos de referencia son un cuerpo de delito y constituirán una evidencia en los tribunales, porque la ley de manera clara prohíbe siquiera recibirlos. Es decir, no podía el Ministerio de Medio Ambiente emitir unos términos de referencia al interior de un área cuya propia normativa dice de manera expresa que no se puede. Nosotros nos hemos encargado en la coalición de difundir los documentos y usted puede entrar ahora en 10.000 sitios, está circulando tanto el permiso como las normativas para que usted vea qué es lo que dice. Te dice de manera expresa que no se puede, pero peor aún, hay una serie de procedimientos, hay pasos que se han comido en este proceso y de repente decir que se tiene un decreto que además no es válido, que se cayó, que porque era ilegal, porque era inconstitucional y hubo que recogerlo, el hecho mismo de que hubiera que emitir un decreto para decir yo lo saco del área es porque estaba dentro del área y nadie ha movido la parcela de donde estaba. Y el área no ha cambiado de límite, porque no se trata de que me digan que es que le cambiaron las reglas de juego. Todas las operaciones, incluso de carácter inmobiliaria hechas ahí, violan la ley dominicana porque una vez se declara un área protegida, tu única acción inmobiliaria con el Estado Dominicano, y eso está claramente establecido. Luis, el área protegida que abarca Cotubanamá, para la gente que no sabe, que no ha escuchado muchas veces ese nombre, y la zona protegida del área este, yo quiero que tú nos expliques desde dónde va y hasta dónde llega. Sí, empecemos por explicar lo siguiente. El Parque Nacional del Este fue bautizado con una ley como Parque Nacional Cotubanamá, en un asunto que es positivo porque está recuperando una parte de la historicidad y del valor que tiene allí, y sobre todo por la enorme cantidad de restos indígenas. Ese Parque Nacional del Este o Parque Cotubanamá, que alguna gente confunde con el Parque del Este, porque el Parque del Este no es un parque nacional, es el Parque del Este, aquí frente a los Tres Ojos, agredido también por disposiciones e ilegalidades que ya aquí hemos analizado antes. A ese parque, con la finalidad de abrirle espacio a una serie de gente que de manera, bueno, vamos a decir que adquirió terrenos, independientemente de la validez legal de esas adquisiciones, que adquirió terreno en la zona. El Congreso en el 2004, cuando discutía la ley, una ley que nosotros estuvimos discutiendo hasta el último momento, la ley de área protegida, que terminó siendo la 202, creó dos áreas nacionales de recreo para separarle el pedazo de Bahía de las Águilas que la BOA quería tragarse. Bueno, vamos a respetar a la BOA, que estos intereses perversos querían tragarse, y el área Guaraguao Punta Catuano, que es la que está más al sureste de Valladolid y del parque. Se le trajo esa fracción, que es toda esa franja costera que te va a llegar prácticamente a donde empieza allá abajo el paso de Catuano en Isla Saona. ¿Por qué había tanto interés en controlar físicamente ese espacio? Porque es el espacio de la gran visitación.
y que el que controla esto tiene prácticamente metido en un puño el desarrollo turístico de todas las demás inversiones. Pero lo que más interesa, porque la gente siempre se pregunta, ¿y por qué le interesa en áreas protegidas y no invierten en otro sitio? Porque el área protegida es pública y su adquisición se puede lograr por vías no santas y tiene siempre un mucho menor costo porque tienen el costo de la seducción de los funcionarios y de una serie de rejuegos que se hacen al margen formal de la legalidad, teniendo después un aparato que, imagínate, estamos hablando del dueño de Globalia, del dueño de Air Europa. Él dice que adquirió esos terrenos en octubre del año 2000. Sí, pero en octubre del año 2000 ya eso era un área protegida. Y la historia de esa parcela de la 25, de la 24, pero, de la 24C, pero con la ley del 2004 no se hizo esa exclusión que usted hace referencia, no abarcó esa no, es parte. que el 2004 no lo excluye, le cambia la categoría, sigue siendo parte del sistema. Y si desde el punto de vista del manejo ecosistémico era una categoría más laxa porque permitía una mayor visitación, desde el punto de vista del carácter nacional, de patrimonio público, de uso abierto y de no privatización es mucho más cerrado, porque el área nacional de recreo es un área que te lo define de para el uso abierto de toda la población, bien, etcétera, etcétera. Entonces, el manejo privado constituye un robo a la nación. Yo no sé cómo le llaman a los que roban, pero es un robo a la nación. Hay una situación de hecho, Luis. Él es el grupo Globalia que dirige el señor Pepe Hidalgo, es el dueño de esos terrenos. No, eso no es verdad. Pero déjeme terminar. Bueno, okay, sí. Ellos dicen que son propietarios de esos Ahora terrenos. sí. Entonces, son propietarios de esos terrenos. Tienen proyectado construir un hotel ahí, donde incluso hay una edificación vieja que lo que van a hacer es reconstruirla y agregarle unas cuantas habitaciones más. Cuentan con los permisos del Ministerio de Medio Ambiente, que es el órgano gubernamental autorizado para tales fines, y ya el Ministerio de Turismo, junto con la propia empresa, anunciaron de manera oficial la construcción y la realización de esa inversión. ¿Qué van a hacer ustedes en procura de evitar estas situaciones de hecho que he mencionado? Bueno, hay acciones de diversos tipos. Lo primero es demostrar el conjunto de falsedades que están en las premisas que tú señalas, porque hay una serie de falsedades. Primero, de que ellos van a hacer un hotel sobre una construcción que ahí está la caseta de parque, que ellos la quieren destruir desde hace mucho y que está al interior del parque. Dos, ellos no pueden, por lo tanto, tener un proyecto con un plan aprobado donde la ley te dice que no puede aprobarse. Y lo que plan. dicen que van a remodelar. No. Hay un acto de prevaricación delincuencial del ministro que firma un documento que no ha pasado por los procedimientos, porque ojo, igualito que ocurrió con el Parque del Este aquí, se inventaron un estudio de impacto que no fue tal, que no pasó por los mecanismos y tenía una hoja que apareció en un tribunal con fechas y todo cambiado, aunque tenía la firma del ministro y decía estudio de impacto ambiental y lo había emitido, como había violado los procedimientos internos y las leyes que lo validan, ese papel este periódico viejo, tienen el mismo valor jurídico. Pero ayer el ministro habló de que, escúchame, Esteban, ayer el ministro llamó aquí, nos mandó a todos a leer la ley, pero bueno, eso es otro punto. Yo escuché cuando él mandó a leer la ley, yo pienso que el que desconoce la ley es él. Pero no he preguntado. No, pero discúlpame, porque y nos queda un minuto, quiero terminar con esto. Es que, como quiera, son situaciones de hecho. Hay un anuncio de una inversión. ¿Qué se va a hacer para evitar que eso entre en curso? Bueno, nosotros tenemos acciones en los tribunales, desde acción de amparo a sometimiento penal a los involucrados en este proceso. Nosotros hemos iniciado una acción de movilizar a la sociedad local para defender su área. Hemos iniciado una acción, hemos entrado en contacto con ambientalistas de Alemania, de Francia, de España, que hoy se han pronunciado en un documento que se envió a la prensa española, y de Italia, que van a ser parte de una campaña, no solamente para denunciar esta agresión a un área protegida, sino para que, en defensa de nuestro turismo, señalar que ese turismo depredador no es la práctica en nuestro país, porque tenemos que tener el cuidado de defender una actividad como esa, que un inversionista que no le importa el sector es capaz de promover de esta manera tan fea. Y frente a todo esto, yo soy de lo que cree que igual que nosotros impedimos un proyecto en los Haitises para una cementera, o que nosotros enfrentamos un contrato estafa de Barrick Gold
Y al igual que nosotros hemos enfrentado otros proyectos, necesitamos recurrir a la población, que una amplia movilización social, un amplio proceso de consenso. Nosotros hemos iniciado contactos con toda la sociedad. Pero lo que quiero decir es lo siguiente: la ilegalidad no va a parir legalidad. Y por mucho que vengan a mentir los funcionarios, la geografía es la geografía. Con un GPS cualquiera va y verifica los límites y ahí se acabó todo. Luis, muchas gracias. Siempre es importante y clarificante tenerte por aquí para hablar de temas de medio ambiente. Esteban, Sobre todo nos vemos en la después de esa salida. llamada de No, ayer. gracias a ustedes.